¿ok? Este de acá realmente está bastante sencillo, ¿ok? No, este no, de hecho, no tiene tanta gracia, ¿ok? ¿Ok? Ujú. Y me ve, a ver, sistemas y estática, ¿ok? Este realmente no tiene tanta ciencia, ¿ok? Eh, sí, porque si yo descompongo cada vector, ¿sí? Dado que sus líneas de acciones, es que está por lógica. Si yo en este caso estoy elevando este juego de billar, es evidente que no va a sufrir ningún movimiento en Y, ni tampoco va a sufrir un movimiento en X. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que básicamente, pues, el resultado de estos cuatro vectores al superponerlo no va a tener ni componente en Y, ni tampoco va a tener componente en X. ¿Ok? Si no, estaría moviéndose esto en cualquier lugar. En general, lo que se está pidiendo aquí es el valor de la resultante, ¿ok? Que básicamente aquí esquematiza para representar la fuerza de los cables, ¿ok? Y como podemos ver, en este caso, para esta componente que está acá, se va a anular con la componente de esta otra componente, ¿sí? Y del otro lado, que no se ve bien, vamos a ver esto por acá, se va a anular con esta componente. Entonces al final no voy a tener ninguna sola componente en el plano XY y las únicas componentes que voy a tener será en esta línea de acá. Sí. Entonces, creo que en este caso no hay mucho que decir. En este caso, la resultante, dado que para este eje todas van a marcar un ángulo igual, todos van a marcar un ángulo de separación igual. El resultado, dado que cada fuerza tiene el mismo valor, será cuatro veces la componente de esa fuerza, cuatro veces la componente de esa fuerza, que la componente de esa fuerza es F por el coseno de ese ángulo teta, porque justamente dado que el ángulo que toca el eje con el que se va a dar la resultante es justamente el ángulo adyacente, la función trigonométrica a multiplicar es coseno. ¿Sí? Muy bien. Y si ahora yo quiero sacar el ángulo de ese lado, lo único que tengo que hacer es hacer un poco de trigonometría. ¿Ok? Profe, ¿cómo sacamos los cosenos directores? De hecho, podemos sacarlos sin necesidad de obtener el resultado. Porque esto, si lo expresamos en su forma vectorial, que básicamente es un vector en menos k, ¿ok? Sí. Nosotros sabemos que existen los cosenos directores, esto es cosa del pre, ¿sí? Que básicamente es un ángulo. Los cosenos directores no son otras cosas que, por ejemplo, si yo tengo un eje de referencia, ¿ok? Un coseno director o un ángulo director, básicamente, cuando yo represento un vector, y el ángulo director es aquel que se forma, por ejemplo, de este eje Z, se va a formar un ángulo desde este eje hasta el vector. Y este de acá es el ángulo Z. Lo mismo el que va a pasar acá con el eje X y acá con el eje Y. Ujú. Nada más. Si yo tengo en este caso, para este sistema de referencia, este eje Y, este eje X y el eje Z, es evidente que si yo tengo un vector que va hacia abajo, que es la resultante que acabo de decirles, el ángulo que va a marcar con respecto a este eje Z va a ser 180 grados. ¿Sí o no? Ujú. Muy bien. Sí. Entonces estamos de acuerdo que el coseno para el eje Z será 180 grados. Por otra parte, estamos de acuerdo que esto va a ser perpendicular para estos ángulos y van a marcar 90 grados. De tal manera que si nosotros aplicamos la función coseno en ambos miembros, nosotros vamos a obtener que el coseno de Z va a ser acá menos 1, por acá el coseno de X va a ser 0, y por otra parte acá el coseno de Y
también es cero. Y en este caso aquí tenemos los ángulos directores, sin necesidad de haber calculado el resultado, porque no lo necesitamos. ¿Ok? Ujú. ¿Alguna pregunta de esto? Mm. Esto ya solo es para sacar resultados, la verdad. Si ahora yo, por ejemplo, yo quisiera tener, por ejemplo, este ángulo teta, eso voy a borrar este parte, dejarlo en claro. Sí, nomás voy a dejar acá lo voy a dejar acá. Voy a poner acá, que bueno, pues por principio de transmisibilidad esto es lo mismo. Entonces, voy a poner aquí. En este caso vamos a definir un ángulo. En este caso me resulta bastante trabajar para la línea de acción F. Sí, y este es el ángulo teta. Entonces, démonos cuenta que acá forma este triángulo de acá. Sí, este triángulo de aquí. Como yo sé que forma ese triángulo, entonces yo puedo obtener justamente, determinando las longitudes de los triángulos, viendo cómo forma eso. Por ejemplo, fíjate bien, por ejemplo, yo podría ya determinar esta longitud, porque yo sé aquí me lo dice que justamente es 6 pies. Y ya con que tenga uno de los lados de este triángulo, ya podría usar alguna función trigonométrica para deducir. Entonces, démonos cuenta que, por ejemplo, esta parte subinferior es una hipotenusa formada por estos dos catetos. Esta longitud, que vale 3, esta longitud de acá, que vale 3, ¿sí? 3 pies. Y este de acá, que según está al lado, ajá, lo que pasa es que lo alargué mucho, sí, alargué mucho, ajá. No, sí, ajá, no se ve bien, pero justamente acá, no está marcando la mesa, sino el cable acá, estos 2 pies, entonces realmente aquí hay 2 pies, 2 pies. Entonces dense cuenta que, por ejemplo, este valor de hipotenusa que tengo acá, que para esta hipotenusa es básicamente un cateto de este triángulo azul, yo podría ya obtener dos lados, y por ejemplo, usando la función tangente de teta, el cateto opuesto para este teta es este valor h que yo lo puedo calcular con el teorema de Pitágoras dividido para el lado adyacente que es esta altura 6. De esta manera, sí, utilizando nuestra poderosa calculadora, ya podemos obtener el ángulo y en este caso obtener el resultado. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De casualidad, por favor, y gracias. Ujú, ujú. Esto ya no es... bueno, esto es raíz de 13 sobre 6. Sí. Si yo saco el ángulo, ese ángulo de ahí, el ángulo en cuestión es 31, 31,9 grados. Entonces, cuando reemplace acá las 70 libras, lo multiplicaré por el coseno de 31,9 grados. Sí, sí. Y ya haciendo ya los respectivos cálculos, tenemos que el valor de la resultante de esto, ujú, 4 por 70 por el coseno de 31,9 grados. Sí. Y esto me da un valor de 237,71. Bien, y está ahí. Y en este caso está en unidades de libras. Sí. Si le pones el carácter vectorial, acá está. Y quedaría expreso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este realmente es un buen ejercicio para calentar. No hay mucho que decir al respecto. Sí. Pero si alguien tiene una pregunta de esto, ameritaría hacerlo. Mientras busco para quien ya está en el curso, porque ya me pidieron, ajá, sí, para quien está haciendo, para quien ya está en el curso, ya en este caso, bueno, tengo que darles prioridad, sí. Pero ya me pidieron en este caso para hacer un ejercicio, en este caso el profesor ya les dijo para que se preparen para su lección. Entonces, en este momento, si alguien no tiene esta pregunta de este ejercicio, voy a continuar. ¿Ok? Sí. Ujú.
A ver, veamos. Ujú. A ver, por acá. Listo. Ok, listo. Perfecto. Mecánica. Aquí está, aquí estoy. Sí, yo soy un poco desordenado con la. Se me pierde Muy bien. Para quien está viendo sistemas equivalentes, en este caso, pues el primero, la verdad es que está bastante fácil, la verdad. Sí. Ujú, sí. Los segundos están potentes. Así que bueno. Muy bien. En este caso, esto es un clásico ejercicio de sistemas equivalentes, ¿ok? En este caso nos pide reemplazar el sistema mostrado por un sistema para fuerza, que ya vimos en la clase anterior, que un sistema por fuerza es que en un punto atraviesa una fuerza y se componga también de un par, M, ¿sí? Eso básicamente significa lo que nos dice, pues, ¿ok? Generalmente, salvo que no se nos especifique, solo contamos las fuerzas externas de estas sin contar las reacciones. Es decir, no hacemos equilibrio de cuerpo rígido, sino es que solo tomamos en cuenta estas fuerzas que afectan, en este caso, a la viga de forma externa sin contar las reacciones. O sea, esto de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos pide en este caso reemplazarlo por el punto A. Sí. En este caso, para reemplazarlo en el punto A, si yo quiero trasladar esta fuerza, empezamos con algo fácil. Si yo quiero trasladar esta fuerza hasta este punto, yo lo que debería hacer es utilizar este artificio, que es lo que estoy haciendo. Solo lo voy a hacer una vez. Básicamente acá es 3 kilonewtons, son los mismos 3 kilonewtons. Pero si yo pusiera de manera arbitraria solo esa fuerza, la de arriba, que es exactamente igual, pero su línea de acción, entonces estaría cambiando el cuerpo rígido, la situación del cuerpo rígido. Entonces, para no afectarlo, en la misma línea de acción le pongo una en sentido opuesto. Y vean que si yo aíslo estas dos fuerzas de acá, verán que justamente el sentido de giro es como un timón. En este caso, esta fuerza va para arriba y esta va para abajo. Y el sentido de giro es en el sentido horario. Como es en el sentido horario, entonces yo puedo decir que este par de fuerzas, dado que están perpendicularmente distanciados por una distancia de 2 4 6 8 metros, que este momento, o sea, puedo desaparecer, ¿eh? Lo que puedo hacer es desaparecer estas dos fuerzas y decir que todo eso equivale a simplemente un momento, que su magnitud es simplemente 3 kilonewtons, multiplicado por la distancia que la separa, que es 8 metros. De tal manera que cuando nos quede en este caso la multiplicación, nos queda 24 kilonewtons por metro. Es el sentido horario, a favor de las manecillas. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que básicamente, por si no se ha dado cuenta, sí, como está en el plano, voy a poner de nuevo esta imagen acá, sí, como está en el plano, ya no hace falta dibujar esas dos fuercitas, ¿ok? No hace falta dibujar esas dos fuercitas, o en este caso desaparecerlas del diagrama de cuerpo libre, bueno, este diagrama, por eso que le acabo de hacer ese artificio que acabo de hacer, básicamente hace que ya no sea necesario, podamos dejar esta fuerza que habíamos trasladado anteriormente, ¿sí? Y ya simplemente ese par, que encerra en rojo, que equivale a justamente a este par, se representa de esta forma. Vamos a ponerle el nombre M1, sería básicamente M1 en este sentido. Y en el plano, como justamente es un plano en el que yo inserto un M1, el M1 yo lo puedo situar en cualquier parte de la viga. Entonces, en manera particular, yo puedo decir que también se encuentra M1. Y ya en este caso, dense cuenta que ya no estaría esta otra fuerza. ¿Ok? Y eso es justamente lo que vamos a intentar hacer con las otras fuerzas. ¿Ok? ¿Qué hay con la otra fuerza acá? En este caso, esta otra fuerza, que pongo aquí, yo lo que debo hacer es descomponerla. ¿Por qué yo necesito descomponerla? Porque justamente a mí lo que me interesa es esta parte perpendicular. ¿Ok? Ujú, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí.
Como no me dan dimensiones de esto, no me dan dimensiones de esta, entonces voy a asumir, se puede asumir que, por ejemplo, esta componente que acabo de dibujar arriba, también puedo dibujarla en esta parte de acá. Y estaría totalmente restringida, puesta en la viga nomás. Si te hubieran dicho que consideres esto, tendríamos que hacer de nuevo traslación. Pero en este caso, dado que justamente esta fuerza está en la línea de acción de la viga, ¿ok? Yo puedo decir que esta fuerza es igual a como que lo hubiera colocado por acá. Esa componente, perdón. Esa componente es la componente de 1.5 multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Ok? Mejor voy a ponerle 1.5x. Sí, de acuerdo. Entonces, es algo chévere de esto. Pero todavía me falta trasladar esta otra componente, 1.5 en y. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Exactamente igual a como en este caso lo hicimos acá. ¿Sí? En este caso, recuérdense que tener esta componente acá es lo mismo que tener la componente acá. ¿Sí? ¿Por qué en este caso me interesa tenerla a donde ahorita la mandé? Porque justamente en el punto de aplicación que ven ahí, se encuentra radialmente distanciado del punto A, exactamente 6 metros. Entonces, de manera análoga como hicimos en M1, resulta que nosotros literalmente sin poder tener que hacer este artificio nuevamente, ¿se acuerdan que en este caso pusimos este 3 y menos 3 para justamente no alterar el diagrama? Y luego encerramos en rojo ese 3 y menos 3 y generó este par M1. Pues haremos exactamente lo mismo con 1.5, pero solo con la componente perpendicular. O sea, esta componente y. ¿Sí? Y cuando la pongamos acá, básicamente se superpondrá nuevamente acá. O sea, aquí está el cuadro separado, pero en realidad está en la misma línea de acción. Es 1.5 kilonewtons. No, por el coseno de 30. ¿Sí? Y aparte, acá abajo deberíamos poner un menos 1.5. Pero como sabemos que va a pasar exactamente lo mismo que acá, sabemos que va a producir un momento M2, ¿sí? De magnitud 1.5 por el coseno de 30 grados. Justamente solo esta fórmula sirve para la componente perpendicular al radio de separación, ¿ok? Y la distancia que la separa es de 6 metros, desde este punto hasta el punto en el que lo voy a ubicar, ¿ok? Ah, sí, sí, está grabando. Sí, adiós. Siempre me olvido a veces de grabar, así que siempre háganme el acuerdo. Sí. Ok. Ujú. 6 por 1.5 por el coseno de 30 grados. Y eso te da un valor de 7.79. 7.79 kilonewtons por metro. Sí. Y ya de una vez podemos averiguar el sentido de rotación. En este caso, como este vector va hacia abajo, esta componente de que estoy trasladando, va en este caso a tener la misma sinergia que tenía en este caso esos 3 kilonewtons y va a ir en sentido horario. Sí. Entonces, fíjense, entonces acá yo debo añadir simplemente un nuevo vector M2, que es el que acabamos de calcular. Y ya no necesitaría poner esta otra fuerza, porque en este caso ya hemos hecho un sistema equivalente. Sí. Eso es justamente de lo que se trata este capítulo, de sistemas equivalentes. Ok. A ver, y acá se pone. Muy bien, muy bien. Y básicamente tenemos que hacer lo mismo acá. En este caso, lo que recomiendo para hacer rápido es siempre descomponer de tal manera que las componentes toquen el punto de aplicación de la flecha. ¿Ok? O sea, acá me queda esta componente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la componente que tengo aquí es justamente 2.5 en Y, que básicamente es 2.5 por el... Si yo defino este ángulo acá, ¿sí? Este ángulo, acuérdense que puedo usar las componentes triangulares acá. O sea, acá simplemente sería 2.5 por, en este caso, el opuesto, que es justamente 3/4, es el seno, y básicamente me relacionaría esta componente perpendicular. Y por acá sería 2.5 por 4/5.
acá no sé por qué puse 4, es 5. Es opuesto sobre la hipotenusa. Ujú. Ahí estoy. Muy bien, muy bien. Nuevamente, por principio de transmisibilidad, yo puedo decir que esta fuerza se aplica acá, porque en este caso la misma línea de acción se conserva, ¿ok? Y el par que se me genera, ya acabamos, ya sabemos esta formulita, simplemente tomamos la parte perpendicular, 2.5 por 3 quintos, que es la componente perpendicular, y en este caso la distancia que separa el punto que yo quiero A, donde estaba, es de 2 metros. Por lo tanto, esto va a tener un valor de 3 kilonewtons por metro, ¿sí? Y nuevamente va a tener el sentido horario de aplicación, ¿sí? Entonces ya en ese punto ya toca simplemente desaparecer esa flecha, porque ya no es necesario dibujar, ¿sí? En este caso lo que deberíamos poner, ajá, ¿sí? En este caso, lo que tocaría ahí poner es acá la componente esta de 2.5 por 4 quintos, y el momento nuevo, que básicamente lo vamos a poner en verde acá, que es M3, lo voy a poner acá abajo, M3, y ya, ¿ok? Sí. Y en este caso, el momento resultante es igual, en este caso, a la suma de los momentos algebraicos. 24, 24 más 3 es 27, 27 más 7.79 es igual a 34.79 kilonewtons por metro. Este sería en este caso la respuesta para el momento. Y la fuerza resultante sería en este caso la suma de las componentes. ¿Ok? En este caso, si lo doy en la forma de componentes, en este caso, si adopto un sistema de referencia, vamos a poner que arriba es positivo y a derecha es positivo. Entonces acá, básicamente las componentes en Y sería la resta entre 1.5, ajá, en este caso sería 1.5 kilonewtons por el seno de 30, ¿ok? Menos 2.5 por la componente de proyección. Coma, y luego acá simplemente sería la superposición de menos 3 menos 1.5 por el coseno de 30 grados. Y acá casi se me olvida, pero justamente estos 2.5 3 quintos que descompuse perpendicularmente, también los tuve que trasladar aquí. Sí. Si operamos esto, tenemos lo siguiente. Ujú. 1.5 por 0.5 menos 2.5 por 4 dividido para 5. Y esto me da un valor de menos 1.25. Por otro lado, menos 3 menos 1.5 por el coseno de 30 grados menos 2.5 por 3 sobre 5 me da un valor de menos 5.8. Esto es valor de kilonewtons. ¿Sí? Esta es una forma válida de darla. Si ustedes quieren sacar la forma magnitud y ángulo, la pueden hacer. También es válido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Este ejercicio es bastante sencillo. A ver, deja ver. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Reemplaza este sistema de fuerza por una fuerza resultante. ¿Ok? Y un momento de par equivalente. ¿Ok? O sea, ya hice una en 3D. ¿Quién aquí es el paralelo? Me parece, no me acuerdo qué paralelo es el lunes. Me parece que el paralelo 3 con el 2 me parece. Sí, porque el profe Mendita tiene dos el martes, solo uno me parece que es el lunes. Porque el lunes, el miércoles tiene tarea, tiene lección. Ok.
Entonces me parece que es el paralelo, me parece que es el paralelo uno. Sí, me parece. Si es así, no sé quién, si alguien tiene un ejercicio para hacer. Me estoy arriesgando, porque la verdad es que la tarea es medio horrible. Sí. Ujú, sí. La del paralelo 3 la hizo con coraje, que Dios mío. De verdad, qué coraje tenía el profesor con ustedes. Sí, está horrible esa tarea. Está horrible. Tiene ejercicios de estática que ni siquiera se los toman a los ingenieros. Mm. A ver, veamos, vamos a resolver una de equilibrio, ¿ok? Porque esta tiene carga distribuida. Claro, porque obviamente todos los estudiantes saben que distribuida a estas alturas. Son nomás es que recién empezaron la materia, nada más. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Sí. Ujú. En este caso nos pide determinar las reacciones, ¿ok? En general, el profesor Mendieta en su tarea le va a pedir que separe las reacciones y que las reemplace por unas reacciones como la que estoy dibujando acá, ¿sí? En este caso acá, esto es un rodamiento en este caso permite el movimiento así, por ende no se le pone una reacción horizontal y solo se le pone una reacción perpendicular. Y en este caso, la mejor manera de generarlo, este será mediante dos componentes. Ujú. ¿De acuerdo? En este caso será acá y acá. Ahí. Pero ¿por qué lo generó de esa forma? Porque justamente, dense cuenta que si yo lo pongo como siempre, así horizontal y vertical, lo que va a pasar es que justamente tendré que justamente pues proyectar esto de acá. Y eso es algo que verdaderamente no es tan conveniente, le comento. Sí. O sea, se puede hacer, pero son más cuentas. Y yo personalmente prefiero ahorrar esas cuentas. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que hago es justamente, lo que hago precisamente ahorita, es básicamente pues crear un sistema de referencia, un eje X, un eje Y proyectado acá. Sí. Y finalmente lo que hago es calcular el área de la carga distribuida, ¿sí? Para quienes no han estado previamente en el curso, ¿sí? En este caso, pues, bueno, pues no les cojo. Y mi pluma, se me acaba de perder mi pluma, ¿ok? Ah, no, aquí está, aquí está. Sí. Para quienes no han estado en el curso, este, si ustedes quieren calcular la fuerza en una carga distribuida, las fuerzas siempre sería igual al área de la carga distribuida. Este concepto es la carga distribuida. ¿Ok? Pero obviamente no vamos a integrar. ¿Ok? Ya. En el capítulo 3 nosotros hacemos énfasis en las cargas distribuidas. Pero bueno, el profesor a veces suele hacer estas cosas. La carga distribuida, este valor de carga distribuida básicamente son valores que adopta una función a través de X. Por ejemplo, esto puede ser la variable X. Por ejemplo, este podría ser un valor de la carga distribuida, por ejemplo, en la posición 3 respecto a este sistema de referencia. Entonces, a medida que va esto creciendo, va incrementándose el valor de fuerza distribuida que siente la viga. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es que, ujú, a lo que voy es que justamente, pues, esa carga, según teoremas, cualquier carga distribuida en un centro de línea, escuche bien, mire, yo tengo una viga acá. Si, por ejemplo, usted tiene la forma que sea, la forma la que sea, usted tiene una carga distribuida, sí. Si usted tiene esto en una viga, esto es exactamente igual, solo ojo en estática, a que usted ponga, identifique el centroide de línea. El centroide de línea es básicamente la posición paralela a una línea de acción paralela a la viga, sí. Porque el centro que más esta figura es este de acá. Pero obviamente no me interesa ponerle acá. Me interesa el contacto que hace con la viga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá está la posición del centro de masa. Esta figura es geométrica. Pero lo único que me va a interesar en este caso es el valor de X. Entonces, si yo en este caso ubico el valor de X del centro de masa y ubico esa fuerza F en magnitud, de básicamente que es el valor de haber calculado el área de esa figura geométrica en cuestión, tendrá el mismo efecto en el cuerpo libre. ¿Ok? En el diagrama. Sí. ¿De acuerdo? Eso, eso para, no, perdón, este, para enfatizar, ¿ok?
Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer? En este caso, a ver, calcular el área. Sí. Este es del Hibbeler, en este caso nos da el valor inicial, el valor final, nos da la diferencia de altura. En este caso, la fórmula era, me parece, era esta fórmula que tenía esa diferencia de altura, que estoy viendo ahorita. El área, en este caso, de esa fuerza, sí, es la suma, espera, ya, ok, es la suma de las bases paralelas. Ujú. Ahora, en este caso, ajá, ya, ok, listo, es lo que quería saber. Ujú. Sí, era esta fórmula acá, básicamente, en un paralelogramo, ¿eh? Este de acá, sí, este de aquí, perfecto. Su área, el área, se calcula de la siguiente forma. Si este es L1 y este es L2 y este es B, entonces L1, L1 más L2 dividido para 2 multiplicado por la altura, multiplicado por la altura, en este caso B, perdón, la base, ¿ok? Me da en este caso el área del palo, del trapecio. ¿Ok? Entonces, en este caso, como me dan en este caso 5, así 2, entonces en este caso son las alturas iniciales y finales, entonces chévere, lo divido para 2 y la base en este caso es la base en este caso de esta viga de acá. Por lo tanto, esto se puede calcular usando el teorema de Pitágoras y ya con eso podemos obtener la magnitud de la fuerza, que simplemente será el valor del área. Ujú. ¿De acuerdo? Ujú. Fue el área de un trapecio. Se le dice área de trapecio para lados paralelos. Ujú. ¿De acuerdo? Bien. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ok. Perfecto. Ujú. Ok. A ver, calculando esto, haciendo el respectivo cálculo. Ujú. 7 sobre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 10 al cuadrado, y esto me da un valor de 91. Como en este caso está en unidades de pies que multiplique las áreas, en este caso acá el resultado debe estar en este valor de K. Este, recuerdo, el valor de kilogramos fuerza. Qué asco. Odio odio esa unidad, porque es una unidad que se creó porque les dio la gana, sí, gay, porque les dio la gana y eso me parece horrible. Pero bueno, es válida y aceptada. Bueno, entonces ya tenemos en este caso ese valor. Y como bien se sabe, en este caso, pero ahora el centroide, claro, pues esto no es un centroide rectangular. Sí, ya iba a ser eso, sí, el centroide del trapecio, sí, ajá, el centroide del trapecio, sí, eso me parece lo tengo en el libro, sí, centroide del trapecio, ujú, ok, eso me parece lo tengo en el libro, es que primera vez que resuelvo esto, ujú, ok, ujú. Me parece que según a como vi, el centroide del trapecio no varía. ¿Ok? O sea, en este caso debería ser la mitad. ¿Ok? Y solo variaría su altura, debido a que justamente lo único que varía ahí son sus alturas en la variación. Entonces, K debería ponerse en la mitad, sin problema. Ajá.
Muy bien. Ujú. Ok. ¿Qué otra forma hubieran puesto también? Ahora que lo veo, si es que no lo veo de esta forma, mira. Me acabo de dar cuenta que podía en este caso haber calculado de esta forma con este triángulo de acá. Si está este triángulo de aquí. Ah, ya, ok. Voy a utilizar esta otra forma de acá. Porque no sé si, sí, porque no confío mucho en esta fórmula de acá. Sí. Mejor voy a usar superposición. Sí. A ver. En este caso puedo, en este caso, configurar como esta área, suma, esta área de aquí, que básicamente es el área de un triángulo, más el área de un rectángulo aquí. Eso lo hace mucho más fácil de ver. Sí. Vamos a ver si es lo mismo. En este caso, el área de este rectángulo, su altura, en este caso será 3 porque si resta estas alturas, en este caso es una altura de 3 su base, en este caso era esto de acá, sí, raíz de 24 al cuadrado más 10 al cuadrado, y esto dividido para 2. Luego, esto lo sumo con el área del rectángulo, que es básicamente los mismos 24 al cuadrado más 10 al cuadrado, multiplicado por la base, digo la altura, que básicamente es 2. ¿Sí? Si sumo eso, factorizo esto, en este caso 3 medios más 2, eso es igual a 3 medios más 2, 1,5 más 2. Ya hacía lo mismo, era exactamente lo mismo, ya. Es la fórmula sí sirve. Ya, ok. La fórmula sí sirve. Perfecto. Bueno, serán ambas fórmulas. Ya. Listo. Entonces, bueno, esta área nos da como resultado de que es de 91 kilos. Muy bien. Eh, Ahora, en este caso, el X está interesante porque justamente es la superposición de cada uno de ellos, ¿ok? De sus centros de masa, ¿ok? En este caso, el centroide de un triángulo, para su línea paralela, siempre va a ser un tercio, un tercio de su base mayor, y en este caso 2 tercios de esta otra base, ¿sí? Entonces aquí tenemos en este caso el primer X, más la superposición de este otro rectángulo, que será en este caso la mitad, ¿ok? Entonces, ujú, si yo planteo el sistema de referencia, como lo tengo acá, la posición X1 debe ser simplemente, ujú, la posición X1 debe ser en este caso un tercio de esta longitud, ¿ok? De esta longitud raíz de 24 más 10 al cuadrado. No he calculado cuánto es igual ahora que lo pienso. Ok. Ujú. No, más, en este caso, 24 al cuadrado más 10 al cuadrado es 26. Su longitud es 26. Más, en este caso, la mitad de 26. Si está la longitud, la mitad. Eso es 12 más 1. ¿Ok? Por lo tanto, si factorizo este 26, un tercio más un medio, luego en este caso lo multiplico, 26, un medio más un tercio, me da un valor de 21,6. 21,6 o 21 más 2 tercios, si quieren ver, como número mixto. O 21,6. No, nada más.
¿Por qué es importante eso? Porque justamente yo puedo reemplazar toda esta descarga distribuida por simplemente una fuerza puntual, que en este caso está a una posición de 21,6. ¿Ok? Eso será muy importante. ¿Ok? Ahora ya con eso, ya puedo en este caso hacer la sumatoria de momentos, usando las ecuaciones de equilibrio. Puedo hacer la sumatoria de momentos en A. Si ahora la sumatoria de momentos en A, me elimino las reacciones a X e Y y me queda nomás en este caso esta fuerza, que tiene un valor de 91, ¿sí? Y en este caso, esta reacción B. Y como están perpendiculares, entonces eso está chévere. Entonces tengo 91 multiplicado por 91, que en este caso por regla de la mano derecha va en sentido negativo, ¿ok? Más 21,6. Más B, que se encuentra a una distancia de 26. ¿Sí? Toda esa longitud de la viga. Por lo tanto, B tiene que tener un valor de 91 multiplicado por 21 más dividido para 26 tiene un valor de 75,83. Sí, y en este caso sería su primera reacción. Por otra parte, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, entendiendo Y como ese eje que acabamos de poner ahí, ¿sí? Tengo a Y más 75,83 menos 91, que es la fuerza distribuida. Por lo tanto, Y tiene que ser igual a 91 menos 75,83. Y eso es igual a 15,17 K. Y por último, la sumatoria de fuerzas en X, simplemente acá a X debe ser 6. En este caso sería, en este caso, el ejercicio. Acá lo difícil era, en este caso, pues la carga distribuida. Ujú, ujú. ¿Alguna pregunta usted? A ver, veamos. Es que alguien me pide tarea. Dios mío. Mm, Muy bien. Ok. ¿Alguien dijo lo en el chat? Yo tengo mañana lección. Recién leo. Sí, disculpa, a ver. Digo que valoraría el 1, 2, 3, el problema 4. Sí. O sea, de ahí sale la lección. Bueno, pues me hubiera dicho, ahora el micrófono, no tenga miedo. Sí. Bueno, que difícilmente a veces responde el chat. Bueno, bueno, a ver, ujú. Deja ver, me parece que acá la tengo. Sí, sí. Si me puede decir el ejercicio que menos entiende, me gustaría, ¿verdad? Sí, ok. Estaría fenomenal. Que, ujú. Todos, como que todos, como que todos, como que todos. El 4 de Chumacera. No, no voy a hacer el 4. El 4 de Chumacera, a ver. No me da el tiempo para resolver todo. Eso lo siento, chicos. Pero, este, pero en este caso sí puedo ya como decirles, mira, que será eso, Chumacera. Ya, es que lo que pasa es que las chumaceras, la tera con eso, chicos, es que las chumaceras
tienen una cosa que sí hay que considerar porque no es exactamente lo que ustedes tienen que hacer siempre. A ver, mira, voy a poner, no les voy a resolver el ejercicio exactamente, pero sí se los voy a dejar planteado, ¿ok? Que es que ya lo hice, una vez ya lo hice, este me tocó de tarea hace 2 años cuando vi la materia. Sí, a ver, sí. Primero, este ejercicio realmente no está difícil, pero en este caso eh, hay que entender qué ocurre con estas chumaceras. ¿Qué es una chumacera? Les se preguntarán. Chumacera básicamente se refiere a esta cosa de acá. ¿Sí? Ya, en eso estamos de acuerdo. Ahora, imagínate que tú, por ejemplo, quieres torcerla. Tú eres bien desgraciado y tú, por ejemplo, haces como que fuera un timón acá. Si tú haces eso, no puedes moverlo debido a que existiera una restricción. Lo mismo va a pasar si tú, por ejemplo, haces esto de acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que va a ocurrir aquí es que tú tienes que reemplazarlo por un sistema de fuerzas acá. Así como en este caso, en el plano, tú reemplazas esta reacción por estas dos componentes de acá, tú tienes que reemplazarlo por esto. En este caso, las componentes que hace una chumacera, ya vimos que principalmente 3D, ¿sí? Si tú que en este caso el origen de coordenadas es esto, en este caso acá, la restricción que genera de fuerzas es primero, no permite que se vaya para arriba, ¿ok? Vamos a hacerlo una vez, ¿ok? No permitiría que se vaya para arriba, entonces acá ponemos una fuerza que va para arriba, en este caso sería B, que sería para la Z. Tampoco permite que se vaya para acá, ¿ok? O sea, no, este sería BX, o sea, no. Por el momento vamos a poner eso, profe, pero yo he visto que ponen ahí momentos. Que edito se ve más bonito. Por otra parte, acá podemos hacer lo mismo, a X y a Z. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer para determinar si se puede resolver o no? Profe, pero no he terminado de poner las componentes. Y ya vamos ahí. Sí. Primero, cuando usted está en el espacio, realmente parte de dos ecuaciones vectoriales, ¿ok? Que eso le van a dar como resultado dos ecuaciones algebraicas, ¿sí? En este caso, cuando estaba en 3D, esto, al estar en un espacio en R3, le va a descomponer, en este caso, tres componentes. Una componente en X de fuerza, una componente en Y de fuerza y una componente Z de fuerza que tiene que ser igual a cero. Hasta ahí usted tiene tres ecuaciones. Lo mismo va a suceder acá. En este caso tiene una componente en X de momento, una componente en Y de momento y una componente en Z de momento. ¿Sí? ¿Cuántas ecuaciones tiene? Tiene seis ecuaciones. ¿Sí? Tiene seis ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuántas incógnitas tiene? ¿Puede resolver con esto? Hasta seis incógnitas. Si usted tiene más de seis incógnitas, usted no puede resolver esto. Para nada. Jamás. Jamás podrá resolver. Si usted, ¿Ok? ¿Cuántas incógnitas llevamos hasta aquí? Cuatro incógnitas. Tenga cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en general, no tendremos reacciones en este eje, porque en este caso casi siempre, si es que no nos lo indican, ¿ok? Acá lo malo es que el profesor prácticamente le quita el contexto a esto, y esto viene con contexto, entonces a mí me da miedo que en este caso venga con contexto y no, pues no, pues no. Sí, en este caso, si usted intenta, si reemplaza por esta chumacera, va a ver que en este caso no puede ni moverla para acá ni para acá, pero realmente usted puede en este caso meterla hasta acá. Sí. Ahora, le hago una pregunta, ¿de qué depende esto? Depende del contexto, comento. En realidad, sí, y esto lo digo, se lo digo para que usted pueda investigar esto, sí. Las chumaceras, vamos a buscarlo en internet, sí. Bueno, eso no entendí, a ver, mire, a ver, es que aquí es mejor, aquí es la parte en la que mejor, es mucho mejor en este caso que se le explique gráficamente, sí. Mire, observa bien, ¿no? Una chumacera, porque es que usted aplica en la industria, mire, mire esto de acá. Esto es una chumacera, ¿ok? Le hago una pregunta. Si usted mete un palito acá, por ejemplo, usted mete un palito aquí,
es más fácil entrarlo y sacarlo, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que usted no tiene reacción en esa dirección, fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, acá usted no tiene reacción de fuerza acá. Solo tiene en este caso de manera vertical y horizontal. Ahora le hago otra pregunta. Profe, pero yo en las reacciones, yo cuando vi en este caso en el libro de estática, yo vi que en este caso no permitía el movimiento, o sea, tenía que agregarle una reacción de momento. O sea, en este caso, aparte de tener que agregarle esta fuerza acá que usted me dice, me está diciendo eso, tenía que agregarle en este caso unas reacciones más, como estas. Por ejemplo, si usted hacía un par, recuerde si un par es esto, si está distancialmente radial, hacía esto, ¿verdad? Pero usted no puede hacer esto. Entonces usted tiene una reacción así. Generalmente en los vectores momento lo dibujamos así. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si usted quiere moverlo, por ejemplo, yo qué sé, ah, así, por ejemplo, así. En este caso, usted no lo podría mover así. Ah, ¿de acuerdo? Pero, profe, también yo he visto que a veces sí le ponen una reacción de fuerza acá. ¿Sí? Yo sí he visto que a veces sí le ponen una reacción de fuerza acá. Y lo que pasa es que justamente. Ah, estoy dejando. Cierto, no estoy compartiendo. Sí. A ver. O sea, básicamente lo que estoy explicando es que justamente, pues, en los libros básicamente sale así. Sí. Y les digo aquí, esto no es al pie de la letra, chicos. Esto jamás es al pie de la letra. Esto siempre estará sujeto al contexto, chicos. Por ejemplo, fíjense. Hay libros, hay autores que, por ejemplo, te dicen que, por ejemplo, sí va a tener una restricción en este eje. Y usted se preguntará, ¿cuándo es posible que exista una restricción en el eje donde inserto el tubo? ¿Y sabe cuándo va a pasar? Cuando hay fricción. Porque si hay fricción, entonces debe haber una reacción que restringe el movimiento. Y ahí usted le pone esto. ¿Ok? Pero generalmente, para evitar confusiones, los libros les especifican si tiene contexto o no esto. O sea, si tiene, perdón, si tiene grasa o si tiene aquí una lubricación que permite el paso del tubo. Pero como en la construcción la idea es que no se zafe esto, entonces por eso es que aquí se le restringe acá, ¿sí? Y se le pone una fuerza acá. Entonces casi siempre en la mayoría de ejercicios se asume esto, ¿ok? Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo le hubiera puesto esa fuerza axial? Si yo le hubiera puesto esa fuerza axial, ¿sí? Le voy a quitar estos vectores momentos, por un momento, ¿sí? Si yo le hubiera puesto esta fuerza axial, mire que sin ponerle esa fuerza axial, nosotros tenemos seis incógnitas. Y seis incógnitas es lo máximo que puede aguantar en una ecuación de equilibrio cuerpo rígido. O sea que hasta ahí estamos bien y se puede resolver. Y de hecho está bien como está planteado, le comento aquí. Sí. Pero si usted hubiera puesto esto aquí, usted automáticamente ya no podría resolver el sistema. Necesitaría más ecuaciones. Y mucho peor si le pone esto y si le pone esto. No, adiós, váyase. ¿Sí? No puede hacer eso, ¿ok? Entonces, por necesidad del ejercicio, eso no puede tener estas reacciones. Y si es posible eso, ¿ok? En este caso, es posible físicamente, ya que en este caso no se puede ir para Y, debido a que justamente C está restringiendo esto. Ahora, eso aclarando para la fuerza axial. Para en este caso, las reacciones de momento, ¿por qué no se los pone? Por la misma razón. Porque en este caso generaría más incógnitas. Profe, eso no me convence. Bueno, que le digo una cosa. Mire, en este caso, imagínese que, por ejemplo, usted suelta, le quita estas chumaceras, se las quita, ¿ok? Si usted le quita esas chumaceras, usted podría generar algún momento acá, ¿sí o no? Bueno, aquí es lo que le digo. Cuando usted está haciendo ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, imagínense, usted está haciendo sumatoria de fuerzas, se da cuenta que también usted calcula el momento generado por estas fuerzas externas, ¿sí o no? Y es que resulta que es válido quitar estas fuerzas de acá perdón, estos momentos de reacciones, debido a que se puede asumir de que las propias reacciones ya generan ese efecto de momento. Y eso es totalmente válido para justamente una restricción de equilibrio. ¿Cuándo no es válido esto? Cuando yo tengo un empotramiento. Empotramiento quiere decir que yo literalmente entierro un poste ahí con puro cemento ahí, y ahí sí no hay excusa y tenemos que poner en este caso los momentos. Pero como son chumaceras, yo puedo valerme de que justamente las fuerzas externas hacen momento y simplemente poner las reacciones y evitar poner MZ y MB.
¿Sí quedó más claro eso? Por favor. Eso solo el planteamiento. Ok, ok, ya, perfecto. Ujú. Ahora, ¿cómo resolvemos esto de ecuaciones de equilibrio? Yo personalmente, a ver, si es sumatoria de fuerza, yo la haría directamente, ¿ok? Pero ahí sí toca hacer 3D, te comento. Ni de chiste usted se ponga a descomponer ahí fuerza, ahí usted se haga el pro, eso no funciona. Si usted quiere, por ejemplo, calcular, por ejemplo, imagínese, hace sumatoria de momentos en A, ¿sí? Entonces usted resta eso y hace sumatoria de momentos en A. ¿Ok? Para la sumatoria de momentos, realmente yo lo que recomiendo es usar la forma vectorial. O sea, no usar componente a componente, sino hacer esto. Sumatoria de momentos en A y usar la forma vectorial. O sea, ahí ustedes igualan a cada componente a cero. ¿Por qué hacen esto? Porque justamente aquí lo que simplemente hacen es definir, por ejemplo, yo qué sé, este producto vectorial, R, ahí está bien. Por ejemplo, yo sé que por regla de la mano derecha, este BZ, por ejemplo, esto 0.8 por BZ, por la mano derecha me va a dar, en este caso, el vector Y. Está ahí todo bien. En este caso, ahí usted iguala componente a componente. Lo que va en Y lo iguala con Y. Pero si usted, por ejemplo, está teniendo este producto vectorial, por ejemplo, el de acá, ahí ya no es tan sencillo. Por ejemplo, ahí mismo, en esta misma ecuación, usted puede hacer esto. Por ejemplo, definir un producto vectorial entre el vector de posición que va desde A hasta C y definir un vector que va desde A hasta C y hacer el producto vectorial es lo mismo que hacer esto de acá. Sí. Y JK, definir en este caso el vector, que en este caso acá tiene 1.2 en Y, ¿ok? 1.2 en Y. En K tiene una altura de 0.4, ¿sí? Y en Y en este caso se va hacia atrás alrededor de 0.6, según esto de acá. Y aquí es importante poner negativo. Sí. Y la fuerza en este caso, quien hace en este caso perdón, digo C para este producto simplemente será CY y CX y C. Y ya de una vez hacen el producto vectorial y ya nomás se dedican a igualar componente a componente en vez de calcular cada componente, porque así que sí está un poco complicadito hacer el par. Y no se olviden de calcular esta fuerza también, su par. Y ahí pueden resolver ese ejercicio. ¿Ok? Si hacen esto del producto vectorial solo háganlo en los momentos. Y de ahí sumatoria de fuerza en Y o Z. Aunque también podrían hacerlo mediante escalares, pero ahí sí necesitarían una buena técnica ahí del torque. Ujú. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Sí. Porque no lo voy a resolver porque créanme que es largo, la verdad. Sí. Si quieren, háganlo en su casa. Yo les recomiendo que si estás seguro que ese va a salir, inténtelo hacerlo de corazón, hágalo, practíquelo una hora para que usted lo memorice y salga bien mañana. Sí. Pero no tiene sentido que en este caso me lo ponga a hacer ahorita y que, bueno, pues, simplemente los aburría, la verdad. Sí. Por otra parte, en este caso, a ver, déjame ver qué ejercicio me piden acá. A ver, veamos. Dice que me pide el uno. Bueno, el uno ya lo hice. ¿Ok? El 1 ya lo hice. El uno lo hice acá arriba. ¿Sí? El uno lo hice acá arriba. ¿Sí? ¿Ok? Ya les paso el PDF de guardar, porque si no, se va. Sí. Por cierto, el curso es hasta el máximo, me recibimos matrícula el lunes. Sí. El PDF, por cierto. Bueno, solo hay unos cuantos inscritos en el curso. Sí, el video lo subiré después, pero el PDF para el curso. Sí. Bueno, ok. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más era? ¿Qué más era? ¿Qué más era? O mejor hago al revés. Mejor les doy el PDF y los del curso les doy el video. Sí. Ujú. Así pueden hacer la tarea. A ver, en este caso, ¿cuál era el que me pedían acá de lo que escribían aquí? Deja ver. El 4. A ver, no, el 4 ya lo hice. El 7. Dice que el 7. Bueno, el 7 es similar, ¿ok? El 7 es similar acá, sí. Solo que está fuera de contexto. Mi compañero Joshua lo resolvió. Está subido en el canal, ya les paso el video, ¿ok? Ese de ahí tiene algo particular, ¿ok? Sí.
ese es el otro profesor del curso. Este de acá tiene algo particular, que es que en el ejercicio original, sí, esto para que vean que no es suficiente con ver el ejercicio, a veces está mal planteado, sí, de verdad. El profesor está bastante viejito, así que en serio, de verdad, tienen que estar al 100%. El profesor indiscriminadamente ve el solucionario y se olvidó, por ejemplo, de decir que en el ejercicio original, ¿sabe qué pasaba? Que decía de que solo D permite fuerza axial. Permitir fuerza axial quiere decir que no tiene en este caso componente en X, o sea, en el E. En este caso solo tendrá componente en Y y tendrá componente, no será, a ver, de Z. Pero este sí tendrá componente CY, CZ y CNX, ¿ok? Y acá, como en este caso es un cable, tenemos en este caso definida su incógnita, que es el vector AH, pero en este caso su línea de acción se encuentra bien definida por trigonometría. Entonces, fíjate, en este caso tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis incógnitas. Seis incógnitas que permiten hacer la resolución. Y los momentos no es importante ponerlos porque debido a que justamente son chumaceras, podemos asumir que las reacciones mismas son las causantes del momento. ¿Ok? Por lo que veo, en este caso su profesor parece que le quiere poner uno de estos dos. Mi recomendación es que ustedes vayan al solucionario. Este de acá es del Kibbeler, ¿ok? Es del Kibbeler. No sé qué edición es, ahí ustedes tienen que buscar cuál edición es y ver en este caso cómo está planteado. Ver el solucionario, entender el solucionario porque le va a cambiar los datos seguramente y con eso puedes intentar resolver. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? Sí. Pero una pregunta, o sea, una chimodera, pues, o sea, ¿por qué en la cual cada una genera dos reacciones? Ya, muy bien, eso es que, bueno, ahorita te uniste recientemente. Pero te voy a explicar. Mira, lo que pasa es que el libro, en general, cuando tú vas al libro, ujú, sí, voy a pegarlo acá, ahora voy a pegar la imagen. Sí. Ajá, a ver, veamos, a ver. Mira, esto es una chumacera, ¿ok? En la industria. Y básicamente sirve para poner varillas, como estás viendo, ¿ok? Si te das cuenta que en este caso, esto de acá, generalmente, tú lo que haces es insertar en este caso un pedazo de varilla acá, ¿de acuerdo? Y en este caso, obviamente, te permite el movimiento en este eje, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para este caso, cuando está engrasado, escuche bien, en este caso solo va a tener una restricción, porque no lo podemos mover para arriba, por eso ponemos una reacción y podemos ponerlo acá. Sí. En este caso acá voy a dibujar el otro lado de la varilla. Sí. Muy bien. Entonces aquí tenemos los vectores fuerza X y fuerza Y. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este eje, a lo mejor por el óxido, por el tiempo, está, por ejemplo, todo oxidado? Entonces, de alguna manera tú tendrías una restricción también en este eje. Sí. Entonces, de manera general, siempre debemos asumir estos tres. Aunque les comento que más importa que sea estáticamente resolvible, siempre que procuren que se cumpla esto. Seis ecuaciones, seis incógnitas, es lo que tienen que entender. Si ustedes tienen más de eso, preocúpense, porque no podrán hacerlo. Ok, en este caso, por necesidad del ejercicio, debía ser así, les comento. Es que no había de otra. Sí, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿cuándo diferenciarlo entre si obtiene esta restricción? Generalmente el ejercicio no los indica. Tengo entendido que este ejercicio de acá sí lo indica en el Hibbeler, cuando lo hice en su momento. Tenía más texto y se tomaba el tiempo de indicarlo. Por otra parte, acá, por ejemplo, sí decía que, por ejemplo, este permitía el movimiento axial, entonces ahí no se le ponía reacción, pero que sí. Generalmente en el BIRT se asume esto siempre, de que tiene tres componentes. Y mientras no te digan lo contrario, tú no puedes eliminar esta cosa. Sí. Pero obviamente hay que usar el sentido común y ver si se puede resolver el sistema. ¿Ok? Ahora, profe, ¿por qué en este caso a veces ponemos los momentos acá? Y a veces no. En el libro generalmente te van a decir que pongas los momentos acá. ¿Sí? En este caso acá solo pones los momentos. ¿Qué significa esta reacción en los momentos? Imagínate que, por ejemplo, tú quieres mover esto de acá. Quieres mover esto de acá. Si tú quieres en este caso hacer este timón, que básicamente representa este giro de acá con este vector, tú no lo podrás hacer debido a la restricción del movimiento. Lo mismo va a pasar si tú haces esto. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Que justamente, pues, como el sistema está compuesto de varias chumaceras, nosotros podemos alucir de que justamente
cada una de estas chumaceras, recuerda que cuando tú estás haciendo sumatoria de momentos, hay un radio vector que calcula un momento para cada fuerza. Podemos decir que ya cada fuerza ya crea momento en sí y que no hace falta poner estas, ¿cómo se llama? Y que no hace falta poner estas restricciones momentos debido a que justamente, pues, al ser un cuerpo rígido que está distanciado ante distancias que también forman torque, entonces podemos decir que justamente, pues, podemos prescindir de esas reacciones prácticamente. Ojo, eso no quiere decir que se van a olvidar de esto de acá, que esto sí es un momento, pero es un momento puntual, o sea, con valor. En este caso es un momento que va por regla de la mano derecha, en este caso este va para adentro, tiene componente menos y. Ajá, sí, regla de la mano derecha. Ujú, sí. ¿Alguna pregunta está ahí? De esto, eso era importante, porque no solo es plantear, o sea, no solo es reemplazar y ya mostrar los modelos, ¿sí? Sino también es ver, en este caso, pues, que sea estáticamente resolvible y que se pueda reemplazar. Ok. Bien, en este caso, a ver, ese ejercicio de ahí, que está abajo, el que está abajo, este del vídeo ya lo resolvió mi compañero ayer, o sea, semana pasada. Le voy a pasar el video del grupo, sí. Y en este caso me pidieron resolver el 3 o el 2. A ver, el 3. También el 3 lo resolvió mi compañero, sí. El 3 lo resolvió mi compañero, me parece. Sí, ok. Ah, mi compañero. Sí. Igual por eso siempre contamos con videos extra que ya hemos grabado de cursos anteriores, porque justamente sabemos de que ustedes necesitan aprender desde ya, entonces no podemos esperar a que ustedes simplemente pues lleguemos, necesitamos empezar la receta. Profe, en dos dimensiones las reacciones máximas son tres. Correcto, exactamente. Es que justamente, pues, si ustedes saben el álgebra lineal, en este caso, pero bueno, pues, es un cámara en este caso. Si ustedes saben el álgebra lineal, ustedes saben de que un sistema solo se puede resolver, solo admite máximo tres incógnitas. Si ustedes tienen tres ecuaciones, solo pueden tener tres incógnitas. Entonces, en 2D, ustedes solo tienen tres ecuaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, este de acá, este de acá, que acabamos de resolver, este de aquí, por acá, ¿dónde está? Acá. Este de acá de la carga distribuida, que la carga distribuida de este está medio potente acá. Sí. Este de acá solo tiene tres ecuaciones de equilibrio. Esta, sumatoria de fuerza de momentos, sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerza en X. Solo tienes tres ecuaciones. Y fíjate que acá, que aquí rápidamente podemos ver que solo teníamos tres incógnitas, lo cual ya automáticamente nos decía que podemos resolver. ¿Ok? Este es equilibrio de cuerpos rígidos en 3D. Cuerpos rígidos, porque ahora sí es un cuerpo rígido con tubos. ¿Sí? Este de acá es un equilibrio de estática de partículas. Se preguntan, ¿por qué estática de partículas? Porque justamente, dense cuenta que todos estos cables están unidos de tal manera que se circundan, perdón, digo, sus líneas de acción se intersecan en un punto, ¿sí? En un punto A, ¿sí? Entonces, dense cuenta que esta torre de transmisión está sostenida por esos cables, B, C, D, hasta el punto A. Te dicen que la tensión del cable AC, ya te dicen un valor, te dice que justamente es 610 libras. Ujú. Ok. Nos pide determinar la fuerza vertical P ejercida sobre la torre en el pinar. O sea, dice que hay una fuerza vertical que es esta de acá. Una fuerza vertical acá, P. Sí. Como es estática de partículas, la estática de partículas solo admite, en este caso, sumatoria de fuerzas. No admite sumatoria de torques. Porque una partícula no es un cuerpo rígido, es un punto en el espacio. Profe, aquí yo veo un cuerpo rígido. No, porque resulta que todas las fuerzas se intersecan en un punto y yo puedo decir que este cuerpo rígido equivale a justamente analizar el equilibrio de un punto. ¿Ok? Y en este caso solo se va a cumplir la simetría de fuerzas en un vector acá. Cero. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo P, tengo la magnitud de AB, magnitud, porque su dirección sí la conozco debido a sus componentes, y acá AD. Entonces tengo tres incógnitas, pero como este vector lo puedo descomponer en sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, entonces tengo tres ecuaciones que me permiten la resolución de estos ejercicios. Por lo tanto, lo único que necesito definir en este caso es
la fuerza AB, ¿sí? La fuerza AD y la fuerza P. La fuerza P ya, como nos dicen que es vertical, entonces ya sabemos que es una fuerza P con valor P que tiene una componente en J, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿cómo sabemos en este caso cómo obtener las fuerzas? Fíjese bien, en este caso vamos a iniciar con una fuerza conocida. En este caso nos dice que la fuerza conocida es 610, ¿ok? En este caso, esa fuerza es la fuerza AC, que va desde A hasta C, ¿sí? Porque recuérdese que en este caso los cables jalan. Una manera de generar la fuerza es siempre multiplicando la magnitud de un vector y multiplicándolo por un vector unitario. Y un vector unitario es igual a un vector lambda que puede ser generado por cualquier vector R de posición que vaya desde A hasta C o que vaya en la línea de acción de la fuerza. Como en este caso AC está jalando, el vector posición que debo generar, en este caso es un vector que va desde A hasta C. ¿Sí? Y eso dividirlo para la norma de RAC. Ujú. ¿En ese ejercicio no hay peso? No, no hay peso. No, no hay peso. No es necesario, no te especifica un peso ahí. Ujú. No. Te está pidiendo en este caso, es que justamente pues hay que leer bien el problema en este caso. El problema te está diciendo que, el problema te está diciendo que sobre el equilibrio en este caso sobre el pin A. El pin A en este caso es un punto en el espacio, en este caso en la zona puntiaguda, y te está diciendo que si eso está en equilibrio, nada más. ¿Ok? Entonces, esa torre de transmisión, en este caso, esa torre de transmisión en ese punto A está ejerciendo una fuerza ahí. Es un punto en el espacio, que básicamente nosotros despreciamos su peso, ¿ok? Porque es tan pequeño con relación a la estructura que no conviene tenerlo. A lo mejor sí pesa, pero a lo mejor es 2 libras, más y ya. Que respecto a los 610 libras es muy poco, claro. El único que tiene efecto mayor son los cables. Y sí, fíjense bien que cuando las líneas de intersección intersecan en un punto, yo puedo aplicar simplemente sumatoria de fuerzas sin aplicar sumatoria de momentos. ¿Ok? Entonces, como ven acá, si se dan cuenta que RAC, el vector que va desde A hasta C, es un vector que es paralelo a la fuerza de 610 libras. Pero yo no quiero ese vector posición. Ese vector posición, que básicamente se genera, que vamos a ir generando, si usted lo divide para la norma de ese mismo vector, usted va a obtener un vector unitario, es decir, un vector como un vector I, pero que está en esta línea de acción. Y que cuando lo multiplique por 610 va a obtener exactamente la fuerza que usted desea. Esa es justamente la idea de estos ejercicios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera componente de este vector posición que va desde A hasta C? Si yo veo la vector posición que va desde A hasta C, en este caso me interesa la componente en X, yo veo que en este caso va ascendentemente unos 60 pies en la dirección X. Luego, si veo la posición en Y, en este caso yo veo que desde A hasta C, que es paralelo al punto O, descendió un valor de 100 pies. Y por último, Z, como va a favor de Z, esta distancia de acá, que es paralela, que es 18 pies, va a favor 18 pies acá. ¿Y la norma cómo la sacamos? Fácil, elevando cada cuadrado y sumando. ¿Ok? Por lo tanto, la fuerza FAC, voy a terminar esto rápido porque ya necesito entregar tarea. Yo también soy estudiante, chicos. Porque ya de sexto semestre, ya estoy viejo. Ya estoy viejo. Estoy viejo, chicos. Muy bien. Entonces, esta componente, a ver, acá ya. Lo bueno es que Photomac ya ahora calcula vectores. Eso está guay. Eso está es recontra god, la verdad. Sí. Eso está recontra god, la verdad. Está súper god. Pero no me sirve mucho si en este caso no me lo da de la forma tan bonita. Sí. Dios mío, qué pésimo es Photomat. Photobot
Me ha decepcionado, durísimo. Ok. Oye, ni modo, tener que hacerlo a la antigua, ni modo. A ver. Bueno, en este caso, al menos calcúleme la magnitud. Ujú. En este caso, la magnitud es 7, la magnitud es 610 dividido para 7 sobre 281. ¿Sí? En este caso acá multiplica el vector 60 menos 100 sobre 18. En este caso tiene un valor de piezas. Debido a que en este caso, no está en pies. Verás, sistema inglés. Ya, ahí está bien. Ahí es correcto. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la primera fuerza. Y de la misma manera, usted va a hacer con el resto de fuerzas. ¿Ok? En este caso, la fuerza que va desde A hasta B va a ser en este caso la magnitud que usted no conoce. Usted no conoce esa magnitud. Por el vector que va desde A hasta B. El vector que va desde A hasta B se va a componer de tres componentes. Y la primera componente que va desde un vector posición que va hasta B en su componente en X va a ser eh, esta longitud. Y esa longitud es 20 pies en contra de X. Luego, en Y va a bajar lo mismo, menos 100. Y en Z va a ascender simplemente 25 pies. Por favor. Ya simplemente dividiendo para la magnitud. A ver, voy a poner mi poderosa calculadora. Sí, mi poderosa calculadora. Y con poderosa me refiero a que es una calculadora de $10. Ok. Entonces esto es 20 menos 20 menos 100. A ver, y esto de acá es 25. Y su valor es de 105. Uy, qué hermoso valor. 105 su magnitud. Y en este caso ahí tendremos ya su otro vector. Y el último vector, que justamente va desde un vector desde A hasta D, ¿sí? Será exactamente igual a la magnitud de AD multiplicado por el vector que va desde A hasta D. En X vemos que no tiene ninguna componente en X, entonces la primera componente es 0. Desciende los mismos 100 metros, 100 pies, perdón. Y en Z recorre 74 metros en contra de Z. Y esto lo vamos a dividir y me da un valor de 124,4. ¿Sí? Fe, ¿qué hacemos aquí? Bueno, en este caso lo que usted tiene que hacer es sumar en X. Sumar en X en Y en Z. Entonces, ¿qué hace aquí? Por ejemplo, plantea en este caso sumatoria de fuerza en X igual a 0. Y en este caso, todo lo que está en X lo va sumando a 0, igualando a 0. En este caso, P no tiene ninguna componente en 0, entonces no la va a poner. F a C, en este caso, tenemos las tres fuerzas, ¿sí o no? F a C, F a B y F a D. ¿Sí o no? Ya tenemos las tres fuerzas. Perfecto. F a C, su componente en X será 610 multiplicado por 60 dividido para 7 raíz de 281. ¿Sí o no? Luego le incrementamos esta componente acá, será menos 20 sobre 105. Y en este caso, F a B. Esta sería su primera incógnita. ¿Sí o no? Luego, la última componente en X, esta no tiene componente en X, y esto debe ser igual a 0. Y ya. Lo cual tiene mucho sentido, porque justamente dense cuenta que las únicas que tenían componente en X, me faltó una, me faltó una, me faltó una, FAC, no, ¿cómo era? FAC, FAD, creo que me falta una de acá. No, no me falta ninguna. Ajá. Porque esta 610 de AC era conocida y la única incógnita era, ajá, AB. Sí, porque AB es la única que tiene incógnita en X, pero esta ya era conocida, entonces sí. Ajá.
Por lo tanto, esto debe ser igual a cero. Y ya aquí podemos despejar f a b. ¿Sí? Entonces f a b, ya haciendo el despeje. ¿Sí? Vamos a ver si aquí me ayudas, Photobot. A ver, vamos a ver Photobot. Sí. Ujú. ¿Cómo que no? Qué basura de aplicación, te lo juro. ¿Para qué te hacen, Dios mío? ¿No? 7 por 281 multiplicado, arriba 105 y abajo 20. Me da un valor de 1637,5 libras. Luego, en este caso, acá lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en Y. Y en este caso, la primera componente, haya P. P si es una componente. Sí, que era la fuerza P que estaba ahí, la que era incógnita. La fuerza C tiene componentes, sí, sí la tiene. En este caso es -100 multiplicado por 610 dividido para 7 raíz de 281. Luego, acá, -100 sobre 105. Y FAB, usted ya la conoce, es 1637,5. Y por último, acá, -100, 124,4, FAD. Y esto tiene que ser igual a cero. Sí. Entonces tiene acá dos incógnitas. Vamos en este caso a igualar a Z. Quizá ahí podemos encontrar algo más directo. ¿Sí? Si yo en este caso igualo a la sumatoria de fuerzas en Z, si hago esa igualación, vemos que en este caso P no tiene componente en Z, AC sí tiene componente en Z, es 18, 610 dividido para 7, 281. Ok. Luego FAB, ya también la conozco, es más 25 sobre 105, FAB 1637,5 y AD en este caso tiene menos FAD por 74 sobre 124,4. Y esto debe ser igual a cero. Y claro, obviamente yo puedo despejar esto. Despejan esto y reemplazan en FAD y despejan P. Y ahí obtendrán el valor de P que ustedes necesitan para esta respuesta. Pregunta hasta ahí porque ya tengo terminado la sesión, chicos. Profe, siempre en sumatoria hago suma de componentes iguales. ¿Cómo suma de componentes iguales? O sea, ¿eso que acabo de hacer? Sí. O sea, componente a componente. Ujú, ujú. Si todo sale bien, el eh, feriado del viernes, hago sesión, si es que no me voy a Chupiza. Yo no debería decir eso, se está grabado, ni modo. Ok, a ver. Eh, o sea, es que un vector, que realmente todo eso es un vector. Y en este caso, para que sea igual a cero, recuerda que el cero vector es un cero, 0,0,0. Entonces, al final, vectorialmente es tomar cada componente en X, sumarlas cada una, y eso igualarlas a cero cada una. ¿Ok? Sí, en este caso, como íbamos pudiendo despejar de una vez, íbamos despejando. Sí. Ujú, ok. Ay, sí. Ay, ay, sí. Ay. Los ejercicios no están tan difíciles, pero se lució en la cantidad de conceptos. Metió conceptos que ustedes en la vida van a asimilar en 10 segundos. Así que, y no es porque ustedes sean, pues, no sepan, es que está injusto la tarea. No, no, o sea, yo también. De hecho, confirmen y hacemos chupiza, pero bien maldita para cuando pase eso. Ujú. Bien, la sesión es para los del curso, así que, no, sí. Pero sí voy a pasar el PDF.
porque yo sé que quieren el PDF. Así que, pues, ya. Para quien está en el curso, en este caso, bueno, pues ahorita estoy ofreciendo 2 por 1 esta semana. Sí, si no, háganlo. Sí, te estoy ofreciendo 2 por 1. Sí, para todo el precio de estática. Les recomiendo en este caso inscribirse, ya que este es el parcial más importante, chicos, de verdad, se los digo, este es el parcial más importante. Aquí sí se puede sacar más de 6 y llorar y sacar más de 6. El segundo parcial también, pero ahí ustedes tienen que sangrar los ojos así, por lo menos así. Sangrar, sangrar, ¿sí? No tienen idea. Sí. Con Urel es más fácil, pero lo que no saben los de Urelcito es que el examen será el mismo que el de Mendieta y ahí ya no será tan bonito, les va a arruinar el promedio y por confiados no, bueno, eso, se quedan. Sí. Tengo varios panas que se quedaron con un Urel, sí, así que no entiendo por qué los veo tan frescos. Bueno, lo único que pueden estar frescos son los que están con Terán. Sí, ya. En fin. Bueno, chicos, suficiente, bla, bla, bla. A ver, el último ejercicio que me pedían, era el 2. El 2 ya lo hizo mi compañero. Sí, lo voy a pasar de nuevo al grupo de ayudantías. ¿Ok? Y el 3 lo hizo ya también, también lo hizo también con compañero. Así que de hecho lo resolvió. Sí, acá nomás, por el tema de tiempo, nomás se los planteé, chicos. Pero tengan en cuenta que un ejercicio de mecánica vectorial realmente a mí me tarda 1 hora o 45 minutos en resolverlo. ¿Ok? Sí, entonces, ningún curso les va a ofrecer que les va a resolver totalmente la tarea. Aquí lo que les recomiendo es que busquen su solucionario y entiendan el solucionario. La idea de este curso es que les expliquemos cómo rayos funciona eso. ¿Alguien levanta la mano? Sí, Sí, yo tenía una consulta. ¿Tú cuénteme. viste, tú viste que el ejercicio 4 se lo encuentra en el solucionario del Hibbeler? Ese Ujú. es el que está como que mal escaneado, ¿verdad? A ver, deja ver el que. A ver, mira, a ver, es que ya me acostumbré. A ver, esto es el Beer Johnston, por si acaso, esto es el Beer Johnston, que es el libro guía. Este es el Beer Johnston también. Este de acá, este es del Hibbeler. Hibbeler. Hibbeler, como está escrito acá, Hibbeler. Sí, también está su solucionario, ¿ok? Este de acá también es Hibbeler, ¿ok? Sí. Este es Hibbeler también. Generalmente utilizan su libro y este también es Hibbeler, ¿ok? Hibbeler, ¿ok? La razón de este curso es que, bueno, pues incluso, a ver, bueno, puede estar el solucionario, pero créeme que, a ver, Mendieta sí llega a cumplir en un 50% que toma de la tarea. A veces no lo cumple, chicos. Lamentablemente no pasa eso, ¿ok? Pero los ejercicios se parecen mucho. Créanme que estos ejercicios sí se pueden hacer. Tengo una pregunta del primer ejercicio. Claro, adelante, a ver. Este de acá. A ver, cuéntame. Sí. Para las componentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ujú. Eso es en 3D, claro, sí, por supuesto. Sí, en este caso me aproveché de la simetría. Ujú. Como se hace en claro, sí. Pero en este caso, fíjese bien, a ver, es que por sentido común. A ver, si usted, por ejemplo, tiene dos cables simétricos acá, mire. Por ejemplo, yo qué sé, a ver, ¿dónde está? A ver. Ujú. A ver, mire, voy a usar los de mis audífonos, mire. Lo que hago por esto, mire. Entonces, fíjese, en este caso, eh, si yo vengo y hay dos personitas jalando, miren, aquí está jalando con la misma línea de acción y acá una apuesta. ¿Qué va a pasar? Que esto va para abajo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? No se movió ni para allá ni para adentro, porque resulta que hubo componentes que anularon ese movimiento. Entonces, lo que ocurre acá es que justamente aquí, dado que sus líneas de acciones están antisimétricas, ¿sí? Sus componentes, entonces estas se anulan acá. Sí. Entonces usted puede asumir y ya literalmente deducir directamente que la única componente que va a resultar es una componente que va en la dirección Z acá. Y es una proyección que ocurre para 4 veces F coseno de teta. Nada más. Entonces ese angulito ahí se forma todo el tiempo ahí, de los cuatro. Sí. De hecho, está en FEN yo hacía eso. En FEN ahí cuando calculé en el campo eléctrico. Ujú. Se puede hacer eso. Ok. Ok. ¿Todo bien?
¿Todo bien? Pero si quieres sacarlo por componente, el origen lo escojo desde... En realidad puede hacerlo desde cualquier sistema de referencia. Si quiere hacerlo por componentes, que no, de hecho no lo veo necesario, ¿ok? Pero bueno, mm, sí. Este, si quiere hacerlo por componente, en este caso, la resultante simplemente es decir, plantear esto. F es igual a F1 más F2 más F3 más F4. Sí, esto es resultante. No tiene nada que... Resultante no es lo mismo que sacar una ecuación de equilibrio. Cero. Entonces, F1, en este caso, el problema aquí es que justamente acá, si usted lo quiere sacar por componente, es mucho más fregado, porque aquí primero F2 está en un plano acá, que claramente acá tendrá una componente X, Y y Z. O sea, tendrá tres componentes acá. Y eso, créeme que no es tan conveniente, porque usted lo que necesita es resolver, pero ya. Ok, pero ya. Y si usted se pone a descomponer eso, créame que se va a tardar bastante. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir acá es que, fíjese, imagínese que, por ejemplo, yo proyecto acá, mira, acá le voy a poner acá. Básicamente lo que usted está teniendo es esto de acá. Ahí. Muy bien, perfecto. Chévere. En este caso, usted obtuvo la proyección de este resultante aquí. Pero resulta que usted obtiene esta componente que se va a proyectar en el eje Y en X. O sea, que usted tiene que conseguir, aparte de este ángulo, el ángulo de acá. Pero ¿para qué usted se va a concentrar en eso si usted sabe que acá tiene otra cuerda que va en sentido contrario? Porque justamente fíjese bien, si yo descompongo esto mismo y lo vuelvo a proyectar acá, esto se va a anular con esto se va a anular con esto, y tiene sentido porque justamente esta componente es igual a esta, por el sentido contrario, por el paralelogramo. ¿Sí? Entonces es cuestión de ver la simetría de esto. Sí. Ok. Ya. Ok. De acuerdo. Entonces, sí o sí recomiendo hacerlo por ese método. ¿De acuerdo? De ahí los cosines directores, ya, pero ya lo expliqué al principio. Ok. Ok. Bueno, bueno, chicos, ya. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra duda, por favor? Sí. Ok, ya me quiero dormir. No, mentira, no voy a dormir. Voy a hacer tarea de adaptadores, sí. Ok. No sé quién es mecatrónico, pero qué coraje esa materia, la verdad. Sí. Ni modo. Pero si quiero sacar. Ah, no, ese ya lo respondí. Ah, bueno, ni modo. Sí. Bueno, para quien está. Si pilas, quien quiere el curso, a ver, alguien está escribiendo. A ver, veamos. A ver. A ver. Sí. Ok. También hay consultas presenciales, por si acaso, para que se inscriban en el curso. O sea, literalmente pueden, si quieren una consulta presencial, el viernes se planea y ustedes pueden ir a una oficina y yo les escribo presencial. Les respondo la duda presencialmente, porque esa es la idea del curso. La idea del curso no es resolver todos los ejercicios, ¿ok? Porque si eso fuera así, pues yo les cobraría 300 mínimo, porque es un infierno hacer eso. Sí, bueno, eso, bueno, sí, pero yo tengo mi semestre y tengo que hacer trabajo. Ujú, ujú. Bueno. Bueno, hasta aquí lo dejo, chicos. A ver, bueno, vamos a ver cuántos resolví netamente, así para resolver. Uno, dos, tres ejercicios sencillos, ok. Y dos plateados. Bueno, uno casi por terminar. ¡Ey! No está mal, cuatro y medio. Está ahí, ¿no? 3 y medio. Casi te dan la cuatro. No digo que no despejes P. Sí. Practiquen lo de las chumaceras, les recomiendo que se memoricen el ejercicio. Y si saben esos dos y saben los tres primeros arriba, la verdad es que están bastante bien. Ok. Bueno, chicos, pilas, yo los dejo, cierro la sesión. Nos vemos el viernes, porque jueves no, porque jueves me voy a dar cuchurro. Muy bien. Muchas gracias.